Buenas, buenas. Segundo video de hoy, creo que es el último de hoy. 10 de octubre, 8:45 de la mañana. Este video se refiere justamente a la entrevista que le hicieron a Luis Amador en el octavo mandamiento de OPA, el canal 38, que ha resultado ser un programa bastante interesante que ha llamado mucho la atención. Y voy a analizar algunos fragmentos, porque Luis Amador trata de ser discreto y cauto, pero termina siendo bastante revelador a veces en el afán de no serlo, o lo hace con intención, no lo sé. Primero que todo, habló de algunos temas que no vienen en los recortes de los videos que vamos a ver ahora, sin embargo, los voy a mencionar. Dice que en el 2006 se fue desilusionado del país porque nada cambiaba. Entonces, al ver de que nada cambiaba en el país, eso es lo que yo entiendo, él se fue desilusionado a dar clases fuera del país o a trabajar fuera del país, ¿verdad? Eso es lo que él indica. Yo voy a poner el enlace de la entrevista completa por si lo quieren ver y ver que no estoy mintiendo. Luego, sí me causó un poquito de un sinsabor en medio de lo interesante que estuvo la entrevista, de que no se le preguntó por el tema de los audios donde supuestamente, porque así hay que manejarlo, supuestamente Luis Amador estaba hablando sobre llevar a cabo un tipo de golpe de Estado. Y tampoco se le preguntó sobre el audio en el que supuestamente, mientras que no se diga que fue Luis Amador oficialmente, pues es un supuesto, ¿ok? Supuestamente. Luis Amador indicó de que estaba utilizando el PUSC, bien sea como un vehículo o como una distracción o como un mientras tanto, eh, armaba su propio partido, ¿verdad? Su estrategia. Y finalmente, por eso es que la miniatura se va a llamar Títeres y Estrategias, Amador, Títeres y Estrategias, porque él habla, indica, Luis Amador, de que estando en el gobierno, él se dio cuenta de que todos los que están o que forman parte del equipo del presidente son títeres que tienen que obedecer al manejo, ¿verdad?, del gobierno, del presidente. Y que estando en el gobierno, vio cosas que no le gustaron, pero no dijo por qué no las denunció o por qué no las hizo públicas. Y eso deja una interrogante muy grande, en tamaño 50, ¿verdad? Tamaño 100, digamos. Entonces vamos a comenzar a analizar lo que indica Luis Amador, porque habla sobre el apoyo que tiene el gobierno y cómo él lo entiende, o cuál es la estrategia del gobierno detrás del apoyo actual que tiene. Vamos a compartir el video. Uno de hablar tanto se queda a veces un poco afectado de la garganta. Toca hacer jengibre. Bien. Entonces, todavía tengo abiertas las ventanas del video anterior sobre la comisión investigadora de la caja. Ok, vamos con este primer video. El gobierno le da más importancia a la publicidad política que a lo que se había pactado por hacer, las cosas mejores del país. Yo siento que en un inicio no, pero después conforme el tiempo fue avanzando, sí, se fue evidenciando que eso era el último meta, el último objetivo, sostener el apoyo popular hasta el último día y posiblemente para regresar con un proyecto político de continuidad. En algún momento ese apoyo popular, y yo siento que el gobierno lo metían a usted en ese candidato, en ese momento usted lo beneficiaba, ahora obviamente no. ¿Cómo ve ahorita usted al gobierno? ¿A quién perfila? ¿A quién cree que usted, don Rodrigo, va a lanzar de precandidato? Al que sea más fiel y obedezca las órdenes a ojos cerrados, sin cuestionar absolutamente nada y sin utilizar su propio criterio. Al que pueda ser un títere para los próximos 4 años, del 2026 al 2030. Por ahí hay candidatos y candidatas, habrá que esperar un poco para ver quién será, porque en este juego nada está dado. Usted ha visto algunos cercanos que son despedidos en definitiva, algunas veces como excusa, en otras ocasiones por lo que ya comentábamos.
Vamos a ver. A veces cuando uno dice algunas cosas, cuando uno afirma cosas que sucedieron en un lugar donde uno estuvo, da pie o abre una puerta gigante para uno decir, ok, si esa persona que está criticando aquel lugar y estuvo en aquel lugar, ¿por qué no criticó, denunció o alzó la voz sobre lo que estaba pasando en aquel lugar cuando formó parte de aquel lugar? Ay, disculpen. Entonces dice que el gobierno quiere sostener el apoyo popular. Eso es algo que todo gobierno quiere, sostener el apoyo popular en paralelo a llevar a cabo acciones que sean beneficiosas para el país. Que quiero una continuidad, que la estrategia del gobierno es tener continuidad. Obvio. ¿Qué partido político, qué grupo político llega al país, al poder, perdón, esperando únicamente desarrollar un proyecto de 4 años, sino más bien visualizar un proyecto que pueda extenderse por 4 años más o 4 años más? Si el proyecto consiste en crecimiento económico, el desarrollo del país, etcétera, ¿verdad? Eso es algo completamente normal, no es nada raro, no es ilógico incluso. Ok, que eso es muy diferente a tratar de perpetrarse en el poder indefinidamente o por varios periodos seguidos. Esas son dos cosas distintas, ¿ok? Porque fácilmente el presidente obvio, sería muy obvio de que piense en este momento, bueno, que el próximo gobierno, si es un partido afín, un grupo político afín o que comulgue con las ideas que él tiene, entonces pueda continuar con todo el proceso que él ha iniciado de reforma del Estado, de cambio del status quo, de agilización en los proyectos que se están llevando a cabo. Eso es normal. O sea, darle matiz negativo o satanizarlo, yo creo que sería un poquito atentar contra el intelecto y la lógica que todos tenemos. Luego, nuevamente, disculpe. Eh, Sin embargo, habla de que quienes forman parte del gobierno son títeres y si ellos no están de acuerdo con el presidente, entonces los terminan sacando o los terminan despidiendo. Están mientras estén de acuerdo a ser títere. Yo me pregunto entonces si en algún momento Luis Amador se consideró un títere del gobierno, porque a Luis Amador lo retiran por un cuestionamiento a raíz de una contratación para remodelar, reparar la pista del aeropuerto de Liberia. Pero hasta antes de eso, él era parte de lo que ahora define un grupo de títeres. O sea, le está diciendo que en este momento los ministros y los jerarcas del gobierno son títeres del presidente Rodrigo Chávez. Eso es bastante, primero, ofensivo y segundo, temerario. Es muy temerario decir eso porque entonces abre la puerta para que todo este grupo le pueda contestar a Luis Amador sobre esa afirmación. Entonces, mientras él estuvo en el gobierno, también actuó a ojos cerrados porque en ningún momento que yo recuerde, Luis Amador cuestionó o contradijo al presidente durante el tiempo en el que fue ministro de Obras Públicas y Transportes. Además, él se benefició, la imagen que él tiene dentro de la política, o lo que le queda de la imagen después de haber sido destituido como ministro, se la debe justamente a la exposición que le dio el gobierno. Él se benefició de esa imagen, pero él mismo está diciendo de que los que forman parte del gobierno son títeres y obedecen a ojos cerrados. Entonces, como que está golpeando la propia imagen que él se construyó. Eso es lo que yo estoy tratando de interpretar o de entender. Y luego dice, también menciona de que el gobierno busca excusas cuando algo no se puede hacer. Eso, ok, eso queda a interpretación y a opinión de cada quien. Evidentemente, si algo no se puede hacer, cualquier persona trata de explicar por qué no se pudo hacer. Y ahí queda en quien recibe esa información determinar si eso fue así o no. Por ejemplo, ciudad-gobierno. Solo un ejemplo. No se pudo hacer ciudad-gobierno. Bien. ¿Por qué no se pudo hacer?
Algunos dirán, porque el gobierno planteó mal el proyecto, porque el gobierno no quiso hacer licitación, porque el gobierno quería adjudicar el proyecto a dedo. Pero otros dirán, porque la Contraloría interpretó un artículo de la ley de contratación o un inciso de la ley de contratación, un parrafito, un término de la ley de contratación y no le permitió llevar a cabo ciudad-gobierno al gobierno, ¿verdad? Valga la redundancia. O porque el sistema de contratación obliga al gobierno incluso a hacer un estudio de mercado de cuán más barato o no le saldría hacer ese proyecto comprando un terreno en comparación a la situación real ya teniendo el terreno. Entonces, es como ilógico eso, porque eso fue lo que se discutió en la reunión que hubo entre el presidente y la contralora. Entonces, eso queda totalmente a criterio de cada quien. Sin embargo, no es necesariamente buscar excusas, es plantear un argumento de por qué no se llevó a cabo algo. Luego dijo que, en algún momento, no sé si eso está en el recorte, o en el próximo quizás, no recuerdo, pero dice de que una prueba, oye, vea, esto a mí me resultó un poquito gracioso. Una prueba de que todos obedecen ciegamente al presidente es que cuando él pidió en una conferencia de prensa, después de las detenciones del caso Barrenador de la Caja, ¿verdad? Que él pidió un aplauso para Marta Costa, todos se levantaron a aplaudir. Esa es una prueba, que eso lo confirma. Pues a ver, yo creo que hay otro tipo de elementos que se pueden utilizar justamente para tratar de probar algo, no, ¿verdad? Pero eso no es una prueba de nada, es sencillamente de que cuando el presidente dice un fuerte aplauso, ya todos se ponen de pie y comienzan a aplaudir incluso desde antes de que se diga el nombre. Y cuando escuchan Marta Costa, inmediatamente Ada Cuña y Pilar Cisneros dicen, no, Marta Esquivel, pero se iban aplaudiendo, ¿por qué? Porque estaban esperando la rectificación del presidente. O sea, no necesariamente es porque sean títeres. No estoy defendiendo al gobierno. Estoy tratando de entender por qué le dice a un grupo de personas títeres que obedecen a ojos cerrados cuando formó parte de ese equipo. Si él se hubiera sentido así, entonces lo correcto hubiera sido renunciar. ¿Por qué? Porque él no se considera un títere que deba obedecer a ojos cerrados. Eso hubiera sido lo más lógico, creo, ¿verdad? Em, y posteriormente habla sobre las propuestas que él tiene, ¿verdad? Habla de hacer proyectos por áreas. Por ejemplo, bilingüismo. Tratar de meter el bilingüismo en la educación. ¿Cuán fácil es hacer eso? Decirlo es muy fácil. Hace décadas se está tratando de que la educación del idioma inglés sea mejor. O sea, ni siquiera bilingüismo, de que mejore. En ese momento, yo no sé si alguna institución pública logra aplicar el bilingüismo. Eso requiere una reestructuración complejísima desde la parte más profunda del sistema educativo. Em, Habla sobre la caja. Indica, esto es como un resumen de algunas cosas que no incluí. Dice que en la caja lo que hay que hacer es meter plata y personal y también a educación. Meterle plata, o sea, meterle recursos a la educación y a la caja a nivel de dinero y a nivel de personal. Esto suena muy parecido al plan escudo de Oscar Arias, para mí. Muy parecido. ¿Por qué? Porque por ahí del 2008-2010 se hizo justamente eso. Vamos a fortalecer por la crisis económica mundial, vamos a abrir más puestos de trabajo, vamos a meterle más plata y lo que hizo fue generar deuda. Y cuando se genera esa deuda, una deuda que se genera a nivel de gobierno es una bola de nieve que va aumentando cada vez más. Entonces, no entendí precisamente cómo pretende inyectarle recursos a la caja y a la educación sin generar deuda ni afectar las finanzas del país. Tengo entendido que Luis Amador es ingeniero, pero no sé hasta qué punto tiene conocimientos a nivel de economía, porque eso es muy distinto a nivel de finanzas, ¿ok? Luego habló
sobre utilizar los recursos naturales del subsuelo. En ese punto sí creo que hay que explorar la posibilidad de que eso se haga, incluso Nueva República lo está diciendo, sin afectar el ecosistema. O sea, si existe la posibilidad de utilizar gas natural o incluso explorar si hay petróleo, pero sin dañar el ecosistema o el balance ecológico. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea. Para eso hay gente especializada que puede hacer los estudios y determinar si eso es posible. ¿Ok? Em, Dice que debería establecerse un proyecto clave por ministerio, ¿verdad? Y aquí fue donde dio algo que para mí suena mucho a la política tradicional, a la caja: reforzarla, renovarla y meterle recursos. Y faltó la respuesta a una gran pregunta: ¿cómo? ¿Cómo la va a reforzar? ¿Cómo la va a renovar? ¿Y cómo le va a meter más recursos? Porque de promesas de ese tipo han pasado muchos políticos por décadas diciendo: vamos a llevar a Costa Rica al lugar donde merece a nivel mundial, vamos a hacer más grande tal y cual cosa, vamos a... Sí, pero ¿cómo? Es que si no hay un cómo, si no se explica de manera lógica, aterrizada, comprensible, objetiva y técnica cómo se va a lograr, termina siendo solamente una promesa, como el aire dentro de un globo. No se ve ni se toca y en cualquier momento se revienta el argumento, ¿verdad? El MEP dice bilingüismo y la renovación de la estructura física, o sea, más plata. Porque para ser bilingüe en un sistema educativo de más de 1 millón de estudiantes en el país, se ocupa mucha plata, mucho dinero, mucha inversión, principalmente en la formación de profesores. Y eso en un gobierno no se logra, jamás en la vida. En uno no se logra. Eso es un proceso bien complicado, porque además hay que invertir en tecnología, en plataformas tecnológicas, en la formación docente, en una estructura que le permita al estudiante incluso practicar ese inglés, alianzas internacionales, o no, digo yo, por ahí iría el asunto, pero no dice cómo. Nada más bilingüismo y la renovación de la estructura física. Ese es otro montón de plata. ¿De dónde la va a sacar? Alianza público-privada, dijo en algún momento. Ok, ¿con quién? ¿Con quién va a ser una alianza público-privada para poder reconstruir o rehacer o reparar escuelas y colegios en todo el país y hacer la educación bilingüe? La gente quiere saber el cómo, quiere entenderlo. La gente no es tonta. La gente trata de entender si una propuesta es solamente un sueño o es un proyecto, porque hay unos 3, 4 universos de distancia entre un sueño y un proyecto. ¿Ok? Em, Y también habló de hacer concesiones, pero no dijo en qué. Ah, y además habló de que hay troles y gente a la que se le paga mensualmente para, para generar discusión política en redes. Bueno, si él sabe de que hay troles pagados para generar ese tipo de conversación, ¿por qué no lo denuncia con nombres y apellidos? Sería lo mejor, lo más fácil, y así uno identificar quiénes realmente están generando algún tipo de contenidos u opiniones en redes sociales por convicción, por conocimiento o por negocio. Si lo sabe, que lo diga. Además, está en Canadá, lo puede hacer desde allá y no hay tanto problema en que se pueda ventilar esa información por acá. Y vamos al siguiente punto, al 2450. En el 2450 habla sobre chorizo. 2446, bueno, ahí estoy cerca. Habla sobre chorizo, sobre Doña Pilar, capital político, etcétera. Vamos a ver. Don Luis, le pregunto porque me imagino que usted a estas alturas hace alguna revisión de los comentarios que la gente plantea a través de las diferentes plataformas digitales. La mayoría lo que hablan es que usted era una figura muy interesante dentro del gobierno, pero que
tiene como esta sombra de se fue el gobierno por un chorizo, traicionó, digamos, al Doña presidente Pilar usó esa Chávez. palabra. Doña Pilar incluso, no sé si tenemos listo ese comentario, pero quisiera, digamos, que usted le ponga atención a lo que se ha dicho, y es el mensaje que es común, digamos, en diferentes plataformas, para tener una reacción suya y ver de qué manera va a ser el reto para usted poder posicionarse de una manera distinta a lo que la misma doña Pilar considera que es usted. Vamos a ver. Vea, por ejemplo, en mi caso, desde mi punto de vista, Luis Amador versus Mauricio Batalla. A mi gusto, mucho mejor Mauricio Batalla. Mucho más ejecutivo, sabe, se mete, está donde tiene que estar. De ahí, Luis Amador se fue, ahí está el ¿Usted otro. considera a Luis Amador un traidor? Ah, sí, claro. Absolutamente. Considero a Luis Amador un traidor con toda la carga y el peso de la palabra, porque usted no hace lo que hizo Luis Amador. Es decir, si él tenía interés en lanzarse, tenía todo el derecho, pero él tenía un jefe, tenía una persona que lo puso en la palestra pública, que confió en él, y él ya estaba socavando todo eso, intentando convencer a los ministros de que en un eventual gobierno suyo fueran diputados, fueran ministros. Ya ve, las mismas mañas de los partidos tradicionales que nosotros no aguantamos. Don Luis, ¿cómo lo interpreta usted esto que dice doña Pilar? Bueno, recordemos que doña Pilar la conocemos muy bien como entrevistadora y periodista. Ella se apalancó muy bien de ese capital político que tiene para entrar en la diputación. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque yo no entiendo qué tiene que ver A ver, esto es un tema de interpretaciones, ¿verdad? Pero una periodista muy reconocida como doña Pilar, decir de que su fama o su notoriedad es capital político para llegar a una diputación, de repente no calza el término. Tenía notoriedad, es una persona muy conocida y pues tiene la confianza de la gente que votó por ella y de la gente que todavía mantiene esa confianza. Entonces, hablar de que de repente era un capital político, yo creo que de repente no es el término correcto. De repente. Vea, de la misma forma en que a mí se me juzga, entonces tienen que juzgar a la señora presidenta de la Caja del Seguro Social, a doña Marta Esquivel. Entonces, si hay... Directamente, Luis Amador se está comparando con Marta Esquivel en dos casos completamente distintos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la situación con la pista, de la reparación de la pista de Liberia, va prácticamente directamente hacia Luis Amador porque era el jerarca en ese momento que de alguna manera autorizaba la reparación de esa pista y que no se ha sabido definir todavía quién estipuló el criterio de contratación de los 20.000 metros cuadrados, creo que era, o sí, algo así, de reparación. O sea, en el cartel de contratación decía que la empresa debía tener una experiencia de reparación en pistas de aterrizaje de tantos metros cuadrados. ¿Quién definió ese número para que para que esa contratación vaya dirigida a una empresa? ¿O fue coincidencia? Pero no se ha logrado definir. Y esa es una obra pública que le tocaba directamente a él. El tema de la caja es un tanto diferente porque es con toda una junta directiva, no solamente una persona, y porque además hay elementos ya ventilados que podría incluso determinar si hay un tema de interpretación numérica financiera. Si fuera tan sencillo, entonces directamente hubieran ordenado orden de captura con Marta Esquivel y con prisión preventiva, pero no la hay. Entonces, son dos casos bastante distintos, bastante diferentes en su composición, como para que Luis Amador diga, ¿por qué no me trataron igual que Marta Esquivel? ¿Por qué no me aplaudieron como a Marta Esquivel de repente? Bueno, seguimos. Hay un indicio de algo, júzguenla exactamente igual, sepárenla de su cargo o quítenla de su cargo. Pero de ahí no se vale que contra unos sí, contra otros no. Además, doña Pilar está actuando como jueza. Ella solo sabe lo que se oye en el ruido, las acusaciones en el aire falsas que se hacen en mi contra,
y realmente es peligroso emitir opiniones como tal. Sin embargo, ya nosotros, creo que mucha gente se ha dado cuenta que doña Pilar a lo que ha llegado es hacer el altavoz, el parlante que replica el mensaje de Casa Presidencial en Asamblea Legislativa, es la que tiene el perífono, la que tiene ese altavoz y va y amplifica el mensaje 20 veces más. Qué lástima porque uno la tenía como una persona bastante centrada por el rol que tuvo previamente como periodista, pero después de que ingresa en las filas de la política, pues de ahí creo que ya se mueve por los intereses personales. Juzguen a todos igual. Una pequeña pausa. Yo creo que a veces Luis Amador debería analizar un poquito más lo que va a decir porque, por ejemplo, deja cabos sueltos o ideas que no se entienden bien. Por ejemplo, se mueve por los intereses personales, dice doña Pilar. Debería decir cuáles son esos intereses personales. Porque dice que es un parlante de casa presidencial en el Congreso. Bueno, es la líder de la parte oficialista, tiene que ser sí o sí una persona que traslade el mensaje del gobierno a la asamblea para promover proyectos, estrategias, ideas o cosas por el estilo. Entonces, más bien, si es así, ¿por qué sería algo malo? Y repito, si Luis Amador conoce intereses personales de Pilar Cisneros, pues en vez de mencionar y dejar una puerta abierta gigante para la imaginación, mejor hubiera sido, por un tema de transparencia, decir cuáles son esos intereses personales, o se refiere a los partidarios, o se refiere al proyecto político. No sé, como que queda un poquito ambiguo y en el aire el asunto. Si a mí se me juzga por algo que no se me ha demostrado y se me separa de mi cargo y se me quita de mi cargo, entonces también hagan lo mismo con las otras personas a las cuales se les ha sugerido algo similar, aunque no haya todavía demostración de ninguna culpa. Pero entonces, Ahí es donde a mí me faltó una pregunta, ¿verdad? Porque son dos cosas, ¿verdad? Se dice, por un lado, del tema de la contratación de la empresa para la reparación de la pista de aterrizaje en el Daniel Oduber en Liberia. Pero por otro lado, también se dice de que, y lo dijo doña Pilar en ese momento, de que estando en sus funciones como ministro, comenzó a hablar con ministros, viceministros, etcétera, sobre la posibilidad de formar un partido para poder ir a las siguientes elecciones, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente Luis Amador sabía de que tenía popularidad, que tenía un estilo muy similar al presidente, hacían una yunta muy interesante y tenía un público que él se iba ganando poco a poco. Entonces, seguramente, pues se tomó la idea, bebió la idea de que podría ser presidenciable y comenzó a pensar en su propio partido. Eso es lo que dice doña Pilar. Pero eso lo hizo en funciones, según lo que dice doña Pilar. ¿Ok? Y según las conclusiones que sacamos al ver la línea del tiempo y todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y principalmente que al momento de ser destituido, no niega su interés de ir por una eventual candidatura, por una eventual presidencia, inmediatamente habla con el partido Unidad Social Cristiana. Entonces, la pregunta es, durante su periodo como ministro, ¿qué tan concentrado estuvo en el trabajo y qué tan concentrado estuvo en idear una estrategia para llegar al poder como presidente? Y esa es la pregunta que a mí me faltó de repente que se pudiera hacer por ahí. Directamente, estando usted en funciones de su cargo, habló con personas para formar un partido, estaba pensando, planeando, diseñando una estrategia para construir un partido, aliarse un partido e ir por las elecciones en el 2026. Esa fue la pregunta que de repente me hizo falta para ver qué indicio dejaba, ¿verdad? Porque de lo contrario sería de que él nunca se le cruzó por la cabeza ser presidente, lo destituyen e inmediatamente comienza a pensar en ser presidente, como que así, una frontera muy definida. ¿Qué opinan? Y ahora, después de eso vamos al 3110. En el 3110, 3101, 3117, ay, el pulso, el pulso.
3106. Vamos en el 06. Em, Aquí vamos a hablar un poquito sobre obras. Sobre obras. O cuando no se quieren hacer algunas cosas porque se quieren hacer de otra manera. Don Luis, ¿y por qué todo eso que usted nos cuenta no se denunció en el momento? ¿Por qué no se elevó un poco más fuerte esa voz para evitar esas cosas y decirle al gobierno, no, así no es? Porque no hay pruebas, no hay nada por escrito, todas las instrucciones se dan en verbal. Nada va por escrito, nada va de manera que uno pueda tener respaldo para uno poder demostrar las cosas. Entonces, de ahí uno no tiene con qué demostrarlo. Y al final de cuentas, ellos son los que tienen ese gran megáfono y pueden decir lo que quieran y tienen un montón de medios aliados que son los que les replican su mensaje todos los días. Y tienen un montón de personas, digamos personas, en realidad son desarrolladores de contenido, que son los que se manifiestan por redes constantemente y que artificialmente hacen ver todo como si el apoyo fuera al 100%. Posiblemente cuando esta entrevista se transmita, ahí abajo, si es que hay comentarios, ahí ustedes los van a ver, todos atacando. Pero son En troles. realidad, esos, sí, Pero el esos gobierno son los contrata que menos troles. presentan. Los que menos presentan propuestas nunca van a ver una propuesta específica de todos los que comentan, solo van a ver insultos. Y ahora más recientemente cosas peores, ¿verdad? Amenazas de bomba y cosas que ya son más preocupantes si quisiéramos recordar los tentáculos del mal. Ok. Nuevamente, creo que Luis Amador debería definir bien la línea discursiva o la idea que quiere desarrollar, porque entonces habla de troles, de generadores de contenido, de la gente que critica, habla de las intenciones del gobierno, de los tentáculos del mal, eh, de las amenazas de bomba incluso, metiéndolo todo, tratando de armar, ¿verdad? Un Frankenstein de ideas. eh, y no aterriza. Bueno, ¿sobre qué hablaba Luis Amador? Hablaba sobre em, de que el gobierno no inauguraba, ese es el contexto, no inauguraba obras esperando el momento adecuado con la idea de hacer campaña política con eso. Habla, por ejemplo, de la reapertura del puente del Bajo Los Ledesma, por ejemplo, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué sucede? Sucede que él dice que no hay pruebas porque todo era verbal. Todo era verbal. O sea, como ministro, nunca recibió un correo que le dijo, ministro, ya está todo listo para la apertura del Bajo Los Ledesma. Un mensaje de texto del encargado, no sé si era Mauricio Batalla u otra persona en ese momento, y que estaba listo un jueves o un viernes, creo, decía Luis Amador, pero que el presidente lo quería abrir hasta el martes para él cortar la cinta. Eso es lo que dice Luis Amador. Bueno, si es así, debe tener algo para demostrarlo. No, no puedo creer, yo podría creer de que cuando él habla de muchas obras que no se inauguraban a tiempo únicamente para hacer campaña, que nada de eso haya quedado en un texto de WhatsApp, en un audio de WhatsApp, en un correo electrónico, en alguna plataforma interna del ministerio, que él pueda decir, vea, se abrió en tal fecha, aquí está la prensa donde lo anuncia, pero yo tengo esta captura, este informe, este memo, esta notificación que dice de que ya estábamos a un día de abrir, o que ya estaba próximo a abrirse, o que ya estaba listo, que algún subalterno le haya dicho, me parece bastante raro. Puede ser que sea posible, pero bastante raro de que eso no suceda. Una sola prueba, un solo ejemplo para poder ilustrar ese punto, porque de lo contrario se convierte en un mensaje de únicamente de culpabilización y de satanización incluso de aquel lugar y aquel equipo en el que él estaba, que él formaba parte y parte medular porque era el ministro de Obras Públicas y Transportes. En su poder estaba centralizada la información de todo lo que en el país se estaba haciendo. Y, y bueno, de alguna manera también indica de que las personas que critican son troles
o desarrolladores de contenidos de alguna manera aliados o pagados por el gobierno para criticarlo a él. Entonces, si alguien, yo creo que la generalización ya está mal de por sí. ¿Podrían haber? Sí, podrían haber, pero la generalización está mal. Porque cuando uno generaliza, uno le está diciendo a la gente que comenta por convicción, que comenta por criterio, o que hace alguna publicación por ese motivo, de que no, usted no piensa. Usted está replicando un mensaje que le dijeron que replicar, así como los títeres del gobierno que le hacen caso al presidente. Demeritar la capacidad, el intelecto, la inteligencia, la independencia y la autonomía de cada persona para emitir su opinión es algo que no se ve muy bonito. ¿Ok? Vamos a ver. Ah, pero le dice que no le gusta sacar trapos sucios. Eso dice también en la entrevista, por si la quieren ver completa. Vamos al 35. Al 35. De hecho, también habló de su canal de YouTube. Luis Amador tiene un canal de YouTube donde está subiendo videos de propuestas y todo eso, pero por algún motivo, por más de que él ha sido visible últimamente, el canal de YouTube de Luis Amador no ha crecido mucho. Eso es muy interesante y lo vamos a ver. Luis Amador. El canal de YouTube de Luis Amador tiene 1580 seguidores o suscriptores. Tiene 31 videos. Y si vemos las visualizaciones, los videos son de 548 vistas, 259, 197, 829. Hay uno de 1300, 293. El promedio va entre 200 y 300. Hay uno que otro que brinca a 1300 o 6000. Pero si vemos en general, de hecho, mientras más viejo es el video, tenía más visualizaciones y ahora va disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente Luis Amador tiene que analizar un poquito la forma, el formato y el contenido de sus mensajes y lo que quiere llegar, porque no está pegando mucho en ese sentido, ¿verdad? Eso es un tema más de marketing. Bueno, vamos ahorita a ver el siguiente fragmento. Al país en nada. Don Luis, ¿y quién es ese equipo que lo acompaña? Si podemos saber algunos nombres porque tiene gran tarea, ¿verdad? Y mentiras que la puede hacer solo. ¿Podemos saber algunos de los nombres que lo acompañan? Mire, el problema que hay es que hay muchas personas que todavía están a lo interno, Bueno, eso le que iba a son preguntar. directores. Muy buena Ok. pregunta. O sea, Sí, hay gente de eso es lo que iba. gobierno que está diciendo, voy con usted. Hay personas que están a lo interno, que son directores, que son viceministros, viceministras, que son ¿Ministros? buenos, que han demostrado que hacen las cosas. Yo no puedo revelar nombres porque si revelo nombres, de ahí están despedidos con la primera excusa que se les ocurra o que recuerden que hay por ahí. Entonces eso es un poco problemático. Eso va a ser al menos la mitad, pensaría yo, de un futuro gabinete. La otra mitad, yo no le voy a cerrar las puertas a quienes hayan demostrado en un pasado que fueron personas honradas, que trabajaron y que hicieron las cosas bien. Por ejemplo, un Álvaro Ramos en la Caja del Seguro Social, personas de ese calibre que realmente quieren trabajar por el país, las puertas van a estar abiertas para que ellos puedan acercarse. Pero en este momento... Adelante, don Luis. Perdón, es que en este momento no voy a dar nombres porque es Comprensible, un poco totalmente. arriesgado para Sí. todas las personas. No, Totalmente entendible. porque vamos a... No da nombres, pero obviamente sectoriza una población, ¿verdad? Digamos que existan 10 ministerios, la verdad no sé cuántos existen. Cada ministerio tiene un ministro o ministra y dos viceministros, normalmente, ¿verdad? Uno o dos viceministros, me imagino. Entonces estamos hablando que si fueran 10 ministerios, tenemos 10 ministros más dos subalternos directos, serían aproximadamente 30 personas, la población a la que Luis Amador hace referencia, como las personas que ellos quisieran eventualmente unirse a él en un proyecto político. Lo que pasa es que cuando él habla de ese grupo de personas, pero también menciona a Álvaro Ramos, em, y sabemos cuál es la línea de Álvaro Ramos, de alguna manera, por qué fue destituido por el presidente Rodrigo Chávez,
y hablamos de la gente del actual gobierno que está trabajando directamente en ese momento con el presidente, entonces como que no empatan algunas cosas, al parecer. O el comentario como tal que hizo en ese momento Luis Amador puede dejar la ventana abierta también, otra ventana, ¿verdad? Para que a lo interno del equipo del gobierno comiencen a cuestionarse, ¿quién ha hablado con Luis Amador? ¿Usted, yo, no sé quién, ¿verdad? O sea, para generar como esa controversia interna o sencillamente... o sea, de no ser cierto, o sencillamente pues decir que sí, efectivamente hay gente en algún ministerio que de repente quiere tener esa posibilidad de acercarse a Luis Amador. Sin embargo, creo que Luis Amador, esta es una opinión muy personal, creo que él como estratega a nivel de obra pública puede ser muy bueno. De hecho, han hablado muy bien de él en la parte técnica. Pero el que sea bueno jugando fútbol no significa que sea bueno jugando básquet. Y de repente, como estratega político, como que no ha calculado bien lo que ha hecho y lo que ha dicho en todo ese transcurso. Y lamentablemente eso ha impactado en su imagen, porque las redes sociales son muy claras. ¿Cuál es la imagen cómo cambió la imagen de Luis Amador siendo ministro y ahora ex ministro en medio de este intento por meterse en una campaña política? Vamos con el 38-28. 38-28. Aquí. Todos ellos. Juguemos un rato ping-pong en este sentido. ¿Afinidad de don Luis Amador con el Partido de Acción Ciudadana? ¿Hay alguna? No. ¿Unidad Social Cristiana ahora? No, eso ya no existe, la puerta está cerrada. Ok. ¿Nueva República? ¿Partido Progreso Social Democrático? ¿Liberación Nacional? No. Ninguno. ¿Ni PLP? Tampoco. ¿Partido Progreso Liberal. Liberal? No, absolutamente no. No, no va por En ninguna este opción. momento, en este momento, ninguna de esas opciones son opciones que se puedan confirmar. Realmente, en este momento, la concentración está en tratar de generar nuestro propio partido. Si eso no se da, pues de ahí tocará buscar un taxi, no queda de otra, pero ya vamos a ver qué pasa. Es curioso, cuando uno le dicen, por ejemplo, usted hizo tal cosa y uno sabe que no lo hizo, uno de entrada dice no, o sea, directo, no. Si uno no está muy seguro, no recuerda o lo hizo, pero no lo quiere decir, hace como esto, ¿verdad? Nada más. Mueve la cabeza uno y dice que no. El lenguaje no verbal contiene el 80% del mensaje finalmente transmitido. Las palabras únicamente contienen el 20%. Eso es algo científicamente comprobado. Entonces, ¿qué pasa? Solamente con dos partidos dijo no: Liberación Nacional y la Unidad. La Unidad por motivos obvios. Ahí esa relación se rompió antes de hacerse. ¿Ok? Es un noviazgo que nunca fructificó. Y Liberación Nacional, obviamente que no, porque Liberación es un grupo muy eh, receloso, digámoslo así, de su propia gente. Y no va a aceptar jamás a alguien que estuvo en el gobierno y que lo que busca es un partido para lanzarse a la presidencia. Entonces, esos dos dijo que no, pero los demás partidos nada más dijo, o sea, no dijo nada. Y al final dice, no son opciones que se puedan confirmar. No dio un rotundo no. Y además dice que si no, va a tener que buscar un taxi. ¿Qué quiere decir? De que para Luis Amador, todos los partidos ahorita son opción mientras estén dispuestos a negociar. Y si ninguno de ellos
se presta para, entonces será tomar un taxi. Eso es lo que dijo Luis Amador. Entre lo que no dijo, o sea, entre líneas, eso fue lo que dijo, o me equivoco. Ustedes me dirán, ¿verdad? En todo caso, tiene tiempo límite a febrero para tener un partido. Si él se quiere lanzar a febrero, tiene que estar afiliado y tener un partido, bien sea creado o aliado a un partido para poder ya marcar y anunciar su candidatura. ¿Ok? Y vamos con el último fragmento, que está en el 41-40. 41-40, 41-40. Ahí vamos, ahí está. Y ya se habla así en la calle, ¿verdad? No sé si se le ha acercado gente de la unidad a decirle, mira, yo soy rojo y azul, pero me voy con usted. Vea, en todo partido, no únicamente la unidad, hay algunas personas que sí son patriotas, que sí valen la pena y que sí quieren ver Costa Rica cambiar. Hay otros que lo que les interesa es que el tío, que el sobrino, que el hijo o que el papá regrese a una diputación. Y ahí es donde está la lacra que todavía sigue pegada en algunos partidos. ¿Y por qué lo digo así? Lo digo así porque lo único que les interesa es ir a chupar un salario. Usted nunca los va a ver promover un proyecto de ley trascendental para el país. Yo, de nuevo, no le cierro las puertas a nadie de ningún partido, porque al final de cuentas, la próxima elección del 2026 va a ser una elección en la que los que despiertan y se dan cuenta que la victimización, el pobrecito, las cosas no sirvieron porque nadie dejó que sirvieran, es simplemente una ilusión para mantener cohesión social. Y los que se den cuenta de eso y se den cuenta de que se ocupa un cambio, o caso contrario, vamos para una constituyente donde van a promover la reelección continua presidencial, donde ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque si eso se hace sin los mecanismos para poder remover a alguien que se esté tratando de reelegir en múltiples ocasiones, ahí sí tenemos que preocuparnos. En ese punto es bastante delicado lo que está diciendo porque una cosa es hacer una constituyente para cambiar el esquema político de control u operativo del país y hacerlo más eficiente. Y otra cosa completamente distinta es hablar de lo que pasó en Venezuela. Una constituyente, reelección continua y vámonos para adelante por toda la vida. Eso es bastante delicado y decir ese tipo de cosas requiere de desconfianza, incluso podría jugarle en contra a Luis Amador decir eso. Repito, está hablando de hacer una constituyente para tener reelección continua, un régimen totalitario, dictatorial. Además, la pregunta es, ¿estaría el pueblo dispuesto a aceptar algo así? Creo que con todos los ejemplos que han habido a nivel mundial, evidentemente no. De hecho, me atrevería a decir de que yo creo que eso en un país como Costa Rica eso no va a pasar. Eso es muy raro. O sea, ah, la gente piensa, la gente razona como para no permitir que algo así suceda. Entonces, tenemos que despertar hoy y darnos cuenta que hacia eso va Costa Rica. Costa Rica. Y esto de despertar, ojalá que no se esté tratando de manejar un discurso por medio del miedo, de asustar a la gente. Por eso, si afirma con esa firmeza de que hay un proyecto político para reelección continua y hacer transformar al país en una Venezuela, que creo que algo así dice en algún momento, entonces debería tener pruebas concretas o una historia creíble al respecto, porque de lo contrario es utilizar únicamente el miedo como una palanca de, de, de de adherencia política hacia Luis Amador. Rica va
hacia un gobierno del 26-30 en el que el gobierno actual va a intentar llegar de nuevo para lanzar esa constituyente, para reformar la constitución, para hacer la reelección continua. Ténganlo claro y seguro. ¿Usted cree? Porque usted en algún momento escuchó eso, que era una opción que se hablaba a la interna. Uno escucha cosas entre pasillos, uno ve abogados constitucionalistas entre pasillos, uno escucha consultas al salir de una reunión y entrar la otra, donde la reunión previa todavía uno logra escuchar cosas, y uno se da cuenta de que ese es uno de los principales intereses que hay hoy en día. Y seamos claros, en países maduros, donde existe la reelección, aquí en Canadá ocurre, también hay mecanismos de responsabilidad para que cuando las cosas no se hacen bien, el gobierno pueda disolverse y llamarse una elección en cualquier momento. Ok, eso que acaba de decir Luis Amador se parece mucho a lo que dicen los supuestos audios, ¿verdad? Que supuestamente se le atribuyen a Luis Amador, pero no está confirmado y que no se puede atribuir oficialmente a Luis Amador, en donde se indica de que hay una opción en la Constitución para declarar a una persona, palabras más, palabras menos, mentalmente incapacitada para ejercer el poder como presidente y pues destituirlo, ¿verdad? Suena muy parecido, puede ser una coincidencia. ¿Ok? Sin embargo, a ver, lo que menciona Luis Amador de los pasillos y que la gente dice, o lo que se escucha en pasillos, o que ve caminar a abogados constitucionalistas por pasillos, eso suena más a chisme. Y entre chisme e información hay un universo de diferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el chisme es, yo vi, escuché, me dijeron. Y la información es, esto pasó así. Y doy contexto, lugar, situación, las palabras que se dijeron, las intenciones, las personas que estaban presentes, etcétera. Si hay algo así realmente tan grave, tan delicado, mejor decirlo completito. ¿Qué, quién, cuánto, cómo, dónde y por qué? Son las 6 W que se conocen en el periodismo para poder transformar una información, un chisme, un rumor en una noticia. ¿Por qué? Porque le da estructura. Y si evidentemente, y si realmente, más bien, Luis Amador tiene información veraz sobre eso, sería muy bueno que lo diga concreta y directamente. Incluso que haga un proceso, si aplica, ¿verdad? Algún proceso, porque lo que está haciendo es atentar, o lo que está comentando, más bien comentando, es sobre una intención de atentar contra la estructura democrática del país. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y la última partecita, sí, es los últimos segundos. Pero si generamos una reelección cada 4 años y se hace continuo y postergado sin ningún mecanismo, entramos dentro de algo que yo no quisiera ver a Costa Rica como una siguiente Venezuela, donde alguien pueda reelegirse indefinidamente, que maneje muy bien a las masas, que los tenga muy bien cuenteados y que los haga llegar a votar cada 4 años. ¿Hasta dónde el soy la víctima, no me dejan hacer las cosas, va a funcionar? No lo sé, pero todos los abstencionistas que estén escuchando despierten hoy, porque si no, ahí es hacia dónde van. Don Luis, ¿usted iría con doble postulación? Si no puede defender desde la presidencia, No. iría con doble postulación, solo presidente. Sí, bueno, podría ser, no lo sé, realmente no lo he meditado tan. Parece que don Luis necesita definitivamente, perdón que sea tan crítico, pero es que a veces uno dice, pero a ver, o sea, ¿qué es lo que quiere decir realmente? ¿Usted iría con doble postulación? Le pregunta Jorge Bando. No. Súper. Ok. Bueno, podría ser. Ya una persona que se postula a la presidencia, pero también para diputado, ya eso como que suena raro. Ya eso suena muy raro. Es como em, decir, voy a ganar, pero sé que no voy a ganar.
me voy a postular, pero sé que no voy a ganar. Entonces, por lo menos, agarro un puesto en la asamblea. Ese es el punto. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la convicción real que tiene en que puede ser un jefe de Estado, un presidente, un gobernante? Porque si es así, debería ir directamente a votar por la presidencia, porque se siente capaz, se siente preparado para eso. En todo caso, eso de que vayan por las dos opciones, no sé, a mí particularmente, muy, muy particularmente, eso como que no me hace mucha gracia, porque ¿dónde está la convicción? A profundidad. Hay muchos proyectos de ley que dejamos preparados, el de concesiones, el del MOP, proyecto de publicidad exterior, el de electromovilidad y muchas otras cosas más que se podrían ir a promover desde la Asamblea Legislativa. Sin embargo, pues no es algo a lo que le he pensado como para poder darle una respuesta el día de hoy. Ok, muy bien. Si una persona dice no, después dice tal vez, y finalmente dice no lo he pensado, es una persona con severos problemas de indecisión, ¿verdad? Y de claridad a nivel de criterio, digamos. Entonces, eso lo dejo completamente a la interpretación de cada quien. Y repito, lo único que yo hago es, o lo que yo quiero hacer con estos videos es analizar el discurso político desde la parte de la comunicación, tomando en consideración el contexto e incluso lo que se quiere decir entre líneas y sacando también algún tipo de comentarios y conclusiones que únicamente busco y deseo de que la gente pueda armar su propio criterio. Porque al contrario a lo que algunos, especialmente políticos, creen de que la gente come cuento, yo creo que la gente tiene el potencial y la capacidad de escuchar, de leer, de entender, de interpretar y finalmente de decidir. Muchas gracias.